no se menciona, pero yo te diría que a México le pegó más la entrada de China todavía que a Estados Unidos, ¿no? Yo lo que he visto es sí buscan la frontera para empezar, porque la frontera, como bien decías, Marcelo, está lo más cerca de Estados Unidos y el flete, pues sí les sale mucho más barato, ¿no? El otro es un tema de la mano de obra. Recordemos que la frontera en algunas ciudades ya van en la cuarta generación de maquiladores. Se han desarrollado expertise, clusters muy específicos, pero la verdad es que la mayoría del nearshoring se está dando por empresas mucho más pequeñas, familiares, muchas de ellas, que es justo lo que hacemos. O sea, nosotros ayudamos a esas empresas chicas y medianas. Hacemos, como dicen los americanos, somos river guides, ¿no? Hacer hand holding, las vamos llevando y las ayudamos a que se enganchen, ¿no? Nosotros firmamos con las empresas 5 años, muchas de ellas se quedan más de 5 años, pero muchas a los 5 años dicen, bueno, pues ya la agarré, ya sacan toda su tramitología, ya están enganchados en México, pero al principio necesitan de una empresa de servicios como nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues hoy empezamos esta serie de pláticas que tendremos a lo largo del año con un especialista en el tema de nearshoring. El nearshoring que se ha convertido en una palanca importante del crecimiento económico de México en los últimos 2, 3 años. Hoy platicaremos de eso. Está con nosotros Jorge González, CEO de Nearshore Company. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Muy bien, muy bien, muy entusiasmados de lo que está pasando en el tema de nearshoring. Muy bien, voy a dar una leve sembranza de Jorge. Jorge es, como decía, el CEO de Nearshore Company, una empresa líder en el establecimiento exitoso de operaciones de manufactura en México, sobre todo muy enfocada para hacer alianzas con empresas de Estados Unidos, de Canadá, Europa y Asia. Tiene operaciones en varios estados de la República, principalmente en el norte, en el Bajío. Tiene operaciones importantes en San Luis, ahora está empezando a incursionar en Querétaro y en Guanajuato. Jorge es un reconocido líder en el tema de nearshoring y globalización, más de 20 años de experiencia en el sector financiero y normalmente participa mucho con esta experiencia que tiene como ponente en muchos medios como Forbes, como BBC. Aparte de su rol como CEO de Nearshore, es socio de Acacia Capital Partners, también una empresa especializada en adquisiciones y crecimiento empresarial. Jorge es ingeniero, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y un MBA por la Universidad de Nueva York. Y entrando en el tema, Jorge, pues iríamos directo a la conversación. Como especialista en el tema de promoción de inversión extranjera directa, ¿realmente este tema del nearshoring, a tu juicio, es una consecuencia de lo que empezó desde 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio original, o ha habido un cambio? O sea, la promoción de la inversión extranjera directa se ha venido haciendo desde que México entró al Telecán en 94, pero ¿a tu juicio es lo mismo o hay una diferencia palpable con este tema del nearshoring? Mira, Marcelo, yo me iría inclusive más para atrás, más que el 94, y si me permites, me iría casi, casi hasta el programa Bracero, ¿no? De los 50 y los 60, porque la relación entre México y Estados Unidos comercial, manufacturera, va mucho, mucho más allá, mucho más atrás, ¿no? 50, 60 años en el pasado, ¿no? Entonces, a tu pregunta, el nearshoring no es nada nuevo, ¿no? Digamos, ha habido, desde que Estados Unidos tiene una necesidad para producir a unos costos más competitivos y México tiene un recurso humano muy trabajador, joven, productivo, con ganas de superarse. Desde que existen esa situación, pues existe el nearshoring, ¿no? Ahora, como bien dices, con la firma del Telecán, sí se marca un hito importantísimo porque yo lo veo como el punto en donde México abandona el modelo tan basado en la producción petrolera
y se declara como un país manufacturero, con una vocación de exportación de manufactura y muy enfocada al bloque norteamericano, que es Canadá, Estados Unidos y México. Entonces sí, ahí realmente es ese cambio, ese hito importantísimo, y ahí sí despega el tema de nearshoring. Nosotros, en The Nearshore Company, que se fundó en el 92, o sea que hemos visto las dos olas, y ahorita te digo por qué hablo de las dos olas, la primera siendo la firma del Telecán. Nosotros nos llamamos International Assembly. No fue hasta durante la pandemia que le cambiamos el nombre a The Nearshore Company, más ad hoc a la realidad, un poco justo antes de que despegara la palabra nearshoring, ¿no? Y eso, una mezcla de suerte y estar bien asesorados, pero realmente cuando México decide montarse a esta corriente de manufactura con el Telecán, es donde realmente despega la inversión extranjera en manufactura, las exportaciones hacia Estados Unidos, y México se convierte en un socio importantísimo desde ese entonces con Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que en el 2001, que entra China a la Organización Mundial del Comercio, hay una cantidad de empresas americanas se van a China y una cantidad enorme de empresas mexicanas quiebran, realmente quiebran o se convierten en comercializadoras, empiezan a importar producto chino. Entonces, a veces en el discurso, especialmente americano, no se menciona, pero yo te diría que a México le pegó más la entrada de China todavía que a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí se va mucho negocio de manufactura a China, y no es hasta que Trump empieza con un discurso de anti-China y pone los aranceles, los famosos aranceles Trump o remedial tariffs en 2018, 17, que ahí realmente empieza lo que yo llamo la segunda ola, ¿no? Porque ahí sí ya China empieza a decir, híjole, Estados Unidos ya me está poniendo trabas para exportar, y otra vez México, por ese factor de alguna manera ajeno a México, empieza a ponerse otra vez en el mapa, pero ahora se pone un México en el mapa muy fuerte, muy bien posicionado, porque fueron 15 años, 20 años de estar trabajando en esta globalización, en este andamiaje, ¿no? Entonces, por eso te decía que en unas cosas no es nada nuevo, pero en otras sí tiene características únicas en la historia del nearshoring de México, ¿no? Un tema que yo comento, pareciera que en el nombre lleva el destino. Nearshore es entre más cerca, mejor. Y creo que hoy la oportunidad o este tema se ha reflejado con grandes ventajas y grandes oportunidades para la frontera, los estados de la frontera. La inversión está llegando a Coahuila, a Nuevo León principalmente, a Chihuahua, Baja. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es realmente un tema de logística? ¿Es un tema de ubicación? ¿Es un tema de infraestructura? ¿Es un tema porque tenemos que estar cerca? ¿O cuáles son los factores que ahora en esta segunda ola que bien describes? Porque antes como que, digo, y el crecimiento que tuvo el Bajío del 2003, 2004 al 2018 pues fue enorme, fueron 15 años en los estados muy pujantes, la industria automotriz se consolidó, la industria aeronáutica, pero ahora vemos como que todo se está concentrando o gran parte de esta inversión se concentra en el norte. ¿Ves algún factor ahí que esté afectando a esto o simplemente es porque es eso, porque tienes que estar cerca y la idea en Estados Unidos? Tú que atiendes muchas empresas extranjeras, ¿qué es lo que te piden? La empresa se fundó, como te decía, como International Assembly en 1992 en Brownsville, Texas. Y de forma natural, la manufactura del lado de Matamoros, ¿no? Entonces, hoy en día, de las 15 plantas de producción que tenemos 10 en Matamoros. Entonces, sí te habla de una concentración importante nuestra en la ciudad de Matamoros. Las demás plantas, como decías, están en Nuevo Laredo, están en Monterrey, tenemos en el Bajío, en San Luis Potosí, pero la concentración está realmente en el noreste de México, ¿no? Nosotros
Por lo tanto, es un área que conocemos bastante la dinámica comparado con lo que está pasando más al sur o inclusive la parte del oeste de Tijuana, Mexicali, etcétera, que tiene también su propia dinámica, ¿no? Para que te des una idea, Marcelo, nosotros de 2019 a la fecha hemos duplicado el tamaño de la empresa, ¿no? En número de plantas, en número de empleados, en ventas. Entonces, realmente hemos visto la atracción muy fuerte, resultado de la pandemia, ¿no? Yo te diría, para que ubiquemos la época y todo lo que ahí explotó, ¿no? Muchos factores, ¿no? No nada más, o sea, empezados por Trump y los aranceles, pero ahí en la pandemia es donde se hace la bomba, ¿no? Las empresas, yo lo que he visto es, sí buscan la frontera para empezar, porque la frontera, como bien decías, Marcelo, está lo más cerca de Estados Unidos y el flete, pues sí les sale mucho más barato, ¿no? De Matamoros, producir en Matamoros, producir en Nuevo Laredo y luego subirlo a Estados Unidos, que producirlo en el sur y tener que hacer el viaje de regreso y de ida con la materia prima todo el tiempo. Entonces, uno sí es un costo de fletes. El otro es un tema de la mano de obra. Recordemos que la frontera en algunas ciudades ya van en la cuarta generación de maquiladores, mano de obra de maquila, ¿no? Entonces, se han desarrollado expertise, clústeres muy específicos en ciertas ciudades que para una empresa extranjera es más fácil identificar, oye, ¿dónde está la mano de obra que yo estoy buscando? ¿No? Si yo estoy en medical devices, ya la mano de obra se ha desarrollado en la parte de Ottawa, por Tijuana o en Ciudad Juárez está el otro clúster. Entonces, eso pues jala más empresas, ¿no? La otra es también resultado de estos clústeres que se han venido haciendo, ¿no? Estos agrupamientos, están los proveedores, ¿no? Entonces, una vez más, si tú eres una empresa que quiere entrar a México por primera vez, estás en medical devices, entonces, bueno, ¿dónde están los proveedores que yo necesito? ¿No? La mano de obra y los proveedores. Entonces, te dicen, no, pues ubícate cerca de ellos. Van jalando este tema. Algo que pasó en el Bajío que tú conoces mejor que yo, pues se pone un OEM, ¿no? Aeroespacial o automotriz, y estos OEMs empiezan a jalar a la periferia, a muchos proveedores más pequeños, y se empiezan a formar estos clústeres muy dinámicos de la industria. Hay otro factor que es muy importante, que es, muchas empresas dicen, oye, yo quiero mandar a personal a que opere mi maquiladora, ¿no? Y este personal a veces es americano y es más fácil convencerlos si les dicen, oye, yo te ubico en la frontera del lado americano, tráete a tu familia, van a vivir todos en Estados Unidos, van a escuelas americanas, van a hospitales americanos, etcétera, y tú eres el que diario vas a cruzar la frontera a trabajar a la planta en México. Es más fácil de digerir eso que mandar a alguien al centro del país con toda la familia. Ahí sí realmente es una mudanza a otro país mucho más complicada, ¿no? Entonces, también está esa parte de los ejecutivos que ha hecho que la frontera sea más atractiva. Entonces, sí se ha centrado, digo, los números ahora sí que están por todos lados, ¿no? Pero digamos, entre 50 y 70%, yéndonos por el lado más alto, de esta segunda ola del nearshoring, pues se ha centrado en esta zona de Saltillo, Monterrey, este, esta parte, ¿no? Y podemos hablar más a detalle de quién se está mudando y que si China y que si Estados Unidos, pero sí se está centralizando mucho ahí. Hay dos puntos adicionales que me pesa decirlos, pero es la realidad, ¿no? Y uno es que sí, el robo de mercancía en México es muy alto. Hay muchas empresas que se nos acercan y nos dicen, oye, yo he escuchado, he leído, me han dicho que se están robando mucho producto y yo muevo cobre, ¿no? Yo muevo acero. O sea, entonces, pues, no quiero hacer esos trayectos y tan largos, ¿no? Entonces, otro motivo para que se peguen lo más que se pueda a la frontera. Y voy a poner nada más como ejemplo, no sé, Campeche, ¿no? Que ha estado con otra vocación petrolera, ¿no? En el sureste. Pues sí, está mucho más difícil ir a vender el tema de nearshoring, ¿no? Eso obviamente pone retos para los estados del Bajío, lo mencionas, el sur sureste.
que si bien no tiene un desarrollo industrial como lo tiene el norte, pues la verdad es que tiene una capacidad o una generación de mano de obra disponible altísima, ¿no? ¿Cuáles serían, en tu opinión, esos retos que ya mencionaste algunos y yo creo que retos es la palabra que tendrían estas regiones para competir ante el tema primero logístico y esto que comentabas? O sea, ¿qué tendrían que hacer los estados del Bajío para compensar de alguna manera esta desventaja que es la ubicación? Yo me he dado cuenta que cuando la gente platica del nearshoring, casi siempre la gente tiene en la mente empresas muy grandes, multinacionales, globales, ¿no? 3M, Honeywell, Procter Gamble. Y eso es lo que la gente piensa cuando piensa en nearshoring. Pero la verdad es que la mayoría del nearshoring se está dando por empresas mucho más pequeñas, familiares, ¿sí? Muchas de ellas, private equity. Muchos de nuestros clientes caen en esa canasta, ¿no? Ese es realmente, ahí hay miles y miles de empresas que están ya en México o se quieren venir a México y ellos le venden muchas veces a estas grandes empresas, que en muchos casos es en México, ¿eh? También, o sea, de una maquiladora a otra. Te lo comento porque la empresa grandota, la multinacional, esa sí se puede dar el lujo, yo creo, de ponerse donde quiera, ¿no? Porque tiene los recursos y con recursos me refiero no nada más al dinero, sino tiene la reputación de la marca, las relaciones con los gobiernos. Entonces, esas empresas pueden escoger ponerse donde sea, ¿no? Y entonces van a crear la infraestructura, van a ir con el gobierno, los van a apoyar. Pero las empresas chicas no tienen los recursos ni el know-how de aventarse solas a ponerse en un lugar, digamos, a ser las primeras, ¿no? Que se atreven a salirse del clúster, como te decía, o de donde está la mano de obra. A estas empresas sí les pesa mucho esos trayectos adicionales de bajar al Bajío, por ejemplo, o de la logística. Claro que hay empresas como nosotros, que es justo lo que hacemos. O sea, nosotros ayudamos a esas empresas chicas y medianas. Hacemos, como dicen los americanos, somos river guides, ¿no? Hacer hand holding, las vamos llevando y las ayudamos a que se enganchen, ¿no? Nosotros firmamos con las empresas 5 años, muchas de ellas se quedan más de 5 años, pero muchas a los 5 años dicen, bueno, pues ya la agarré, ya sacan toda su tramitología, ya están enganchados en México, pero al principio necesitan de una empresa de servicios como nosotros. Para ayudarlas. Te comentaba que uno de los éxitos del Bajío es que OEMs grandotes se colocaron ahí porque el gobierno las ayudó, porque vieron una oportunidad, etcétera. Y entonces se plantan y empiezan a jalar una serie de redes de todo tipo que empiezan a crear estos ecosistemas, ¿no? Yo el otro día decía, es como cuando ves un coral, ¿no? En el mar están los corales y alrededor hay una cantidad de vida y peces comiendo. Así veo yo el tema de los OEMs y todo lo que jalan, ¿no? Entonces, el Bajío ha sido muy bueno en hacer eso. Yo creo que eso parecido tendría que hacer una zona como el sureste, ¿no? Si logra convencer, y yo creo que eso es una tarea que debe de estar impulsada de los gobiernos, inclusive si me empujas del federal, ¿no? De atraerse estos grandes jugadores, eso podría detonar la zona en la región, ¿no? No quiero decir que sin retos, porque yo creo que hay un reto de infraestructura muy grande, ¿no? O sea, tenemos que tener carreteras, por ejemplo, de una capacidad para estar transportando a muchas de esas zonas y también el tema de la mano de obra, ¿no? Porque la mano de obra, si bien hay gente, hay personas, no es lo mismo qué clase de habilidades, de escolaridad tienen esas personas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. O sea, se habla mucho de que, oye, todos los migrantes que están llegando a México para querer entrar a Estados Unidos, ¿por qué no los contrata la industria de la maquila, ¿no? Y se han hecho ferias en algunas ciudades, inclusive en Matamoros,
La verdad es que no han sido exitosas. Bueno, uno, porque no quieren. Muchas de estas personas quieren irse a Estados Unidos, no se quieren quedar en México, sea lo que sea. Pero lo otro es que traen una escolaridad de segundo de primaria, tercero de primaria. O sea, no le vas a poder soltar a una persona que estudió segundo de primaria un equipo de $1 millón, ¿no? Porque si bien yo te hablaba de las empresas pequeñas y medianas a las que nosotros atendemos, pequeñas y medianas para Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de pequeñas y medianas hablamos de empresas de abajo de $1 billón de venta anual. Y en Estados Unidos hay muchas ahí, ¿no? Que es una familia que tercera generación que venden $400 millones, ¿no? Pero son empresas chicas que nunca se han salido de Estados Unidos, ¿no? Y se quieren ir ahora a México. Y esas son las que nos buscan. Y esas son las que nos preguntan y hacemos los estudios de la mano. Y para bien o para mal, la mayoría de las veces pues, acabamos viéndonos en los mismos lugares que tú estás mencionando, ¿no? En los mismos clústeres, ¿no? De mano de obra, clústeres de infraestructura, etcétera, ¿no? Oye, Jorge, ahorita que comentabas el tema de las pequeñas y medianas empresas americanas que están buscando a México, la pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas para las empresas mexicanas? De repente empezamos a oír que hay muchas empresas extranjeras, empresas globales de estas medianas y pequeñas que quieren hacer alianzas con empresas mexicanas, sobre todo empresas que ya están establecidas en la manufactura. Ustedes son un caso, o sea, el Nearshore Company es una empresa que ofrece servicios de shelter, ofrece servicios de contract manufacturer, es decir, para los que no están familiarizados con los temas, la empresa se dedica a ayudar a empresas extranjeras a hacer manufactura en México a través de ayudarles en los procesos de arranque y de operación día con día en sus operaciones en México. Entonces, de esta combinación que estamos viendo de empresas que llegan, a lo mejor no tanto los americanos, porque sí están acostumbrados a venir y ellos manufacturar por sí solos, pero ahora con esta ola de inversión china, de empresas chinas que empieza a llegar a México, ¿cómo ves tú los retos para la industria mexicana mediana ante estas posibles alianzas? ¿Cómo lo has visto? ¿Se empieza a incrementar? ¿Ves una oportunidad? ¿Ves un reto? Nosotros hemos visto mucha necesidad de servicios de empresas como las de ustedes, que muchas empresas están buscando quién les ayude a arrancar. ¿Cómo está este tema en México? Este tema en México, como dices, Marcelo, está muy bien, ¿no? Y te digo, está muy bien porque sí está beneficiando tremendamente a muchas ciudades, ¿no? Con inversión, con llegada de empresas que requieren servicios. Yo te diría que esta nueva fase de nearshoring que está viviendo México, inclusive la subdividiría, ¿no? En diferentes fases más pequeñas, ¿no? Y la primera que ya pegó, la primera ola que ya pegó, para mí lo más fuerte ha sido empresas chinas que se han venido a México corriendo porque ya les cayó el 20 que la bronca entre su país y Estados Unidos llegó para quedarse, ¿no? Porque si había al principio, yo hablaba con empresas chinas que te decían, espérate, voy a ver Biden qué hace. Igual le quita los aranceles, ¿no? Digo, estaba esa opción, pero ya les cayó el 20 que no. Cuando les cayó el 20 que no, entonces dijeron, tenemos que darle la vuelta a esto. Y qué mejor que en vez de que sea mi producto chino, sea un producto made in México. Lo meto a través del TLC, del USMCA. Entonces, empezaron a llegar muchas empresas chinas a decir, me quiero poner en México. Ahora, no es tan fácil, ¿no? Porque hay reglas que te dicen, oye, si quieres que sea un producto hecho en México, no nada más es que se haga en México, tiene que tener un valor mexicano significativo, casi siempre más del 50%. Entonces ahí empezaron a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tiene que estar hecho por mano de obra mexicana. Ándale, pues eso cuenta. Insumos mexicanos, que no que traigas todos de China. Y entonces se han visto forzados a usar productos y gente mexicana, y esto pues ha beneficiado muchísimo a ciertas localidades, ¿no? La otra es que estas empresas que llegaron, al principio pues llegaban a rentar
espacio en parques industriales, pues ya se acabó ese espacio. Entonces, ahora están los constructores construyendo como locos para satisfacer esa demanda altísimo. Y llegan estas empresas y pues requieren servicios de abogados, requieren también dónde vivir, muchos porque traen equipos grandes también para capacitar, para echar a andar sus plantas. Y entonces todo eso empieza a generar lo que los economistas llaman las externalidades positivas, y qué es lo que estamos viendo en los números de inversión extranjera directa, que yo te diría que yo creo que es mucho más de lo que vemos, porque es muy difícil medirla, es muy, muy difícil. O sea, yo he hablado inclusive con ejecutivos de empresas muy grandes y les digo, ¿ustedes cómo están haciéndole ahorita con Nearshore? Nos estamos trayendo equipo ya depreciado muchas veces de países de Asia a nuestras líneas que ya tenemos en México. O sea, no es como que abrimos una nueva planta y entonces no se ve, está como pasando abajo del radar a precios muy bajos porque es equipo que no necesariamente es nuevo. Entonces, bueno, ves estas cifras de inversión extranjera directa, yo te diría que yo creo que es mucho más. Y son estos efectos que se están haciendo por la llegada. Las empresas americanas, para mí es esta segunda ola, ¿no? Están todavía viendo si vienen, se vienen, cuándo se vienen, cómo se vienen, qué dejamos en China, qué traemos a México. Y yo creo que esa es la que va a pegar y va a pegar duro, ¿no? Unas empresas americanas ya se han venido, europeas también, tenemos ya clientes europeos eh, que se han venido por otras razones, ¿no? Pero en realidad esto está beneficiando tremendamente y la proveeduría mexicana se está dando cuenta de toda la chamba que tiene que hacer para llegar a la altura que estas empresas que están llegando requieren. Entonces eso va a ayudar muchísimo a subir el nivel de la proveeduría mexicana, que llevaba muchos años sin la necesidad de hacer este upgrade, ¿no? Entonces, es un proceso no de la noche a la mañana. Sí, 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 sí tenemos que movernos muy rápido porque yo lo veo como una ventana, ¿no? Abrir una planta en otro país no es algo que puedes hacer cada año, ¿no? O sea, lo haces y te quedas 10, 15, 20 años. Entonces, yo creo que ahorita se abre una ventana que México debe de aprovechar al máximo. ¿Cómo ves? Y hablando de esa ventana que México tiene que aprovechar, obviamente los aranceles que Estados Unidos puso a los productos hechos en China, principalmente uno piensa en el tema del retail. Eh, la industria mexicana, eh, yo siempre he dicho, somos extraordinarios, tenemos una industria muy buena, pero nos hemos convertido en extraordinarios en la industria de alimentos, de marcas mundiales reconocidas, pero en la industria de autopartes o en otros sectores, en electrodomésticos, somos muy buenos proveedores de partes. ¿Cómo ves el retail para la industria mexicana hoy con estas oportunidades? O de plano, la ventana se cerró, ya hoy las empresas de retail que mandaban productos desde China a Estados Unidos ya empezaron a llegar a México para atender al retail. Y el retail estamos hablando de todo lo que consumen los supermercados de venta al público, de productos que se manufacturaron en China. Hoy vemos una invasión en algunas ciudades ya de México de productos chinos, supers, de puro producto chino, 100% China. China Market, ya le llaman. ¿Cómo ves esta oportunidad o de plano fue una ventana muy corta que duró un año, 2 años y ya se cerró? ¿O crees que todavía sigue habiendo una oportunidad ahí? Yo creo que sigue habiendo una oportunidad y creo que va a seguir por muchos años. Yo estaba hace unas semanas en un evento en el TEC de Monterrey y al final decía, bueno, con qué quisiera cerrar, ¿no? O sea, un tema de, obviamente, de nearshoring, de mano de obra. Y me acuerdo que mi comentario iba sobre estas líneas, ¿no? O sea, eh, o sea, hay que sacar el máximo provecho de esta oportunidad. Yo pienso en experiencias como la que se vivió en Corea del Sur hace muchos años o en Singapur, que transformaron al país brutalmente, una generación de riqueza nunca antes vista en la historia de esos países, pero fueron orquestados totalmente por el gobierno, ¿no? Como el agente organizador, conductor, etcétera, ¿no?
es que los americanos no están hablando del nearshoring como nos gustaría a los mexicanos. Ellos están hablando de reshoring. O sea, ellos quieren traerse a su país las cosas. Y todos sus CHIPS Acts y su Inflation Act y todo, no están pensando en México. O sea, ellos están pensando en sus gobiernos locales y ahorita que hacen las elecciones, vamos a ver que Trump yo creo que va a agarrar a México como piñata otra vez y va a traer Bring Jobs Back to America y tenemos que, pues, los americanos no están pensando en México. Ahora, pongo un paréntesis ahí. Yo creo que ellos están, o sea, todo eso es para traerse a los chips a Estados Unidos, no las cubetas que se venden en Walmart. O sea, yo creo que esas dicen que las hagan en México, pero bueno, ahorita entramos en eso, señor. Y la otra es que, y que a veces se nos olvida, que por más que tengamos esta super frontera enorme con Estados Unidos, México no es el único país que le puede producir a Estados Unidos ahora con su bronca con China. O sea, no estamos solos, estamos compitiendo con India, con Vietnam, con Tailandia, y es una competencia muy real. A nosotros ya se nos fueron varias oportunidades en procesos de, oye, estoy viendo México, pero también estoy viendo India y a ver por qué es mejor México que India. Llevo 20 años en China, digo, India tampoco me parece muy loco, ¿no? Digo, obviamente prefiero México, pero pues a qué precio, con qué riesgo, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida en México como que decimos, no, o sea, ya casi se pelearon Estados Unidos y China y México va a ser ahora a fuerza el siguiente China, ¿no? Con los brazos cruzados, casi. No va a ser así. Entonces, ¿a qué voy? Creo que va a ser o sea, bueno, es una gran oportunidad que va a durar, pero hay que trabajarle mucho todavía. Y llegando a tu pregunta más específica, mi lectura es que, a ver, China sigue siendo China. O sea, es un monstruo manufacturero muy competitivo. Y entonces va a seguir como actor, va a seguir ahí, o sea, no se va a ir a ningún lado, ¿no? Y para muchos productos sigue siendo muy competitivo y lo vamos a seguir viendo. Ahora sí que estaré de México de poco a poco estarle entrando en los sectores que haga sentido y que cree que puede ganar, ¿no? ¿Hay algún sector en particular que tú ves? Digo, hablábamos de la automotriz, de electrodomésticos, algún sector nuevo, medical devices que mencionabas, que pudiera detonar de manera importante en México en los próximos años. Sí, dijiste varios, Marcelo, que coincido, los sospechosos comunes Ujú. encabezados por automotriz, ¿no? O sea, es más, si me empujas, yo diría que el éxito del Telecán es realmente un éxito automotriz y de Texas, con el norte de México. O sea, el 80-20 si tú quieres, ¿no? Entonces, Ujú. realmente la automotriz ha sido un éxito rotundo y seguirá, y está apoyado todavía por cláusulas muy específicas en el contrato, en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el automotriz definitivamente, el aeroespacial totalmente, porque pues, se han desarrollado estos clústeres en el Bajío y en la parte de Juárez y de Chihuahua. Creo que el médico definitivamente, y el médico igual tiene sus dos clústeres muy identificados, pero aparte en el médico también, resultado de la pandemia, los americanos dijeron, órale, estamos muy expuestos en un sector bien delicado, ¿no? No había ni siquiera respiradores y tapabocas porque todos se hacían en China y China no nos lo estaba mandando, ¿no? Entonces, el médico tiene un impulso también ahí de sector estratégico Estratégico. que los americanos van a querer traer a este continente, ¿no? Y después, sí creo que el tema de electrónica, el tema de electrodomésticos también favorece que, por ejemplo, electrodomésticos muchos son cosas grandes, ¿no? Que no quieres estar trayendo una lavadora, no quieres estar trayendo desde China cada vez que vas a vender una lavadora. México tiene un historial de éxito manufacturando electrodomésticos. Y yo creo que esos son los sectores que me vienen a la mente como que se van a favorecer más rápido, con mayor fuerza. Sin embargo, hay otros que los veo más complicados, ¿no? Por ejemplo, a veces soy el aguafiestas, pero yo no veo que México esté haciendo chips, semiconductores, ¿no? O sea, lo veo. El otro día estaba en una conversación, estábamos hablando de esta empresa que hace la mayoría de los chips en el mundo, de taiwanesa, la más grande del mundo y tiene como el 90% de market share. Su CAPEX del año pasado, nada más de un año, fue de $60 billones. Eso es más que todo el CHIPS Act americano, ¿no? Entonces,
O sea, esas son unas cosas que yo sí las veo muy CapEx intensive, toman mucho tiempo, muy delicadas. Entonces, son sectores enormes, grandes, sexys, pero no los veo llegando. Y en el otro extremo, también competir con China por quién hace las tapitas de la botella del agua. China en eso tiene mucha infraestructura, mucha capacidad instalada que todavía le da unas economías de escala muy difíciles digo, está el tema arancelario, pero de todas maneras, con todo el tema arancelario es difícil competir en esos productos masivos que China se ha hecho el líder, ¿no? Jorge, pues muy bien, obviamente podríamos estar conversando aquí por horas contigo, que eres un especialista en el tema, sobre todo, pues diriges una empresa que vive, no eres nada más un académico, que también eres académico, pero no nada más te dedicas a dar conferencias, sino que lo vives día a día como CEO de Nearshore Company, una empresa, como yo ya decía y lo señalabas tú, que todos los días tiene que ver justamente con recibir empresas extranjeras que quieren hacer manufactura en México rápido y con eficiencia productiva y con eficiencia de costo y con logística y de acuerdo con las leyes mexicanas y de acuerdo con las leyes del USMCA, es decir, de todo en orden como debe de ser. Jorge, un gusto y no sé si tengas algún comentario final, alguna conclusión de este panel, de esta conversación de hoy en la mañana. Yo concluiría diciendo que esta es una oportunidad rara y única y muy valiosa, tanto que hace poco un economista que yo sigo decía, esto es algo que, aunque México haga un muy mal trabajo, es más, aunque México no haga nada, ¿no? Le va a ir muy bien. Ahora, nos podría ir todavía mejor si hacemos, entre más hacemos, mejor nos iría, pero aquí el mensaje es realmente, es muy pocas veces en las historias de los países que sucede algo como lo que está pasando, ¿no? Esta coyuntura mundial y dónde nos agarró y cómo nos agarró, ¿no? Porque tampoco nada más, o sea, México hizo mucho la tarea, tenemos los tratados de libre comercio, tenemos toda la planta productiva, somos un país joven, trabajador, o sea, todo se está dando de una manera única y realmente está en nuestras manos qué tanto jugo le sacamos a este limón. Y te quiero dar las gracias porque el trabajo que están haciendo es realmente lo que necesitamos, ¿no? O sea, sí necesitamos grupos como el de ustedes que estén vendiendo México, que estén apoyando a tantas empresas y esto va a hacer que sea más exitoso el tema del nearshoring. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos acompañan en este podcast y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego.